Hola chicos, literatura 161. Seguimos con los autores del novecentismo. Habíamos visto Ramón Pérez de Ayala, nos toca ver Gabriel Miró, que con una vocación realmente de pintor, es decir, lo suyo era los sentidos, poner a funcionar su capacidad de olfato, de vista, de gusto, de todo. Pero parece ser que los pinceles no le atrajeron, le atrajo más la pluma. Y entonces trató de ser un pintor, un artista plástico, un artista sensual, en la buena acepción de la palabra de utilizar los sentidos, con la pluma. Verás. Bueno, antes te prevengo que hasta ahora pues he estado utilizando como guía básica, aunque yo luego utilizo muchos apuntes de internet y del Google y todo esto, de García López, ¿no? Y hace pocos días, te he comentado en el vídeo anterior, que me he hecho con esta antología de la literatura española del siglo XX de Arturo Ramoneda. Y he descubierto que tiene unas semblanzas y críticas de los autores muy buenas. Para mí son extensas y superan en ciertos aspectos a las que yo os venía poniendo con este libro clásico de texto. Este es un libro de estudiantes de texto, preparación para la universidad, de preuniversitario, mientras que este ya es un libro de antología. Sabes que antología, por definición, es donde se reúne lo mejor de algo. Antología literaria, pues de literatura. Y aquí no solo de textos, que era lo que yo buscaba, sino también de semblanzas y de crítica. Me ha pillado, voy a preparar ya la página, Miró 296, que se me había escapado para tenerla preparado y luego no pararte a mitad de vídeo. Bien, Gabriel Miró. Haciendo esto, es decir, primero dándote esta semblanza, esta versión, y luego la otra, me tendrás que disculpar que algunos datos se repitan. Pero no siempre se repiten ad litteram, es decir, no, se repiten pero de una forma ampliada, con otro prisma, otra visión, que es prácticamente lo que hacemos los profes cuando repetimos y repetimos y repetimos. Hay que ver lo que repite este profe. Bueno, pues sí, la repetición. Un profe mío decía, la curiosidad es madre de la ciencia. Nos decía, y yo le enmendaría y diría, profe, más bien la madre de la ciencia es la repetición, el machaca, el una vez y el otra vez. Sí. Bueno, fíjate, empieza este autor, García López, no hablándonos de libros, no, sino la técnica descriptiva y el paisaje. O sea, no nos habla del argumento, de las filosofías. En él, predominantemente, es la forma. Pero una forma que atrapa al contenido. Las novelas de Gabriel Miró, que nació en Alicante en 1879, muy determinante su tierra natal, especialmente en el sur de Alicante, donde está la famosa Huerta de Orihuela, pueblo de abolengo con antigua catedral, colegios de congregaciones religiosas que a él le marcaron mucho, dominio de la aristocracia clerical,
de los obispos y la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera, que invaden o trufan toda su obra. Estudia de pequeño en las ciudades del contorno, como es Ciudad Real. Es un niño un poco hipocondríaco, es decir, de estos que teme las enfermedades y vive en función de, ay, tendré esto, no salgo, que voy a coger frío, o sea, un poco retraído con respecto y medroso con respecto a su salud. Sus padres le meten en un internado, un colegio de internos de la Compañía de Jesús, que le va a marcar muchísimo. Le va a marcar muchísimo. Es que en los internados se viven unas vidas plenas, unas vidas ricas, unas vidas supeditadas, lógicamente, a una ideología, a unas tesis, a unos valores y moralidades cristianas, etc. Habrá quien les parezca una educación excelente y habrá quien les parezca una educación de modé dirigista y que puede truncar unos determinados valores muy aptos para la vida, en función de otros, claro. Luego de mayor estudia en Valencia y en Granada. Cuando acaba con sus estudios de Derecho, oposita para juez, pero sin mucho éxito, puesto que las 2 veces que opositó no ganó la plaza. Y no pudiendo vivir de lo que a él le habría encantado, que era la literatura, que veremos que empezó también en tiempo ya de joven, pues elige la función pública, ser funcionario público del Estado, pero como funcionario modesto, muy modesto, es decir, un funcionario de plantilla, pero de los de bajo escalón. En todo hay. Aunque luego su triunfo como literato ya le abre nuevos caminos. No fue aceptado en este triunfo y reconocimiento, no fue admitido en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, porque en sus novelas, especialmente en El obispo leproso y otras sobre el entorno clericalista de Orihuela, al que él pone a bajar de un burro, pues le hicieron de veto para ser nombrado miembro de... Y es que la Iglesia tenía pues suficiente capacidad de veto para este tipo de nombramientos. A otros les sirvió exactamente todo lo contrario. Cuando entraban gobiernos progresistas y republicanos, pues sencillamente por ser republicano, por ser anticlerical, ya era un valor añadido para ascender. Es decir, que lo mismo se puede culpar de influir injustamente en la donación de cargos, en la adquisición de cargos, tanto a unos como a otros. Bueno, dice, las novelas de Gabriel Miró tienen su eje vital, eje que sustenta en el elemento descriptivo. Nadie como él en el siglo XX ha sabido expresar con tanta exactitud el mundo de las sensaciones. En su obra hallamos maravillosamente captados no sólo el color y la luz, sino hasta el olor de las cosas.
Por todo ello, sus novelas no son en el fondo más que una yuxtaposición de escenas. Es decir, una escena, otra escena. Oiga, es que no hay aquí un ligando. No, es como una yuxtaposición. Otra escena, es decir, escenas yuxtapuestas. Sí, tienen un fondo de desenvolverse en el mismo campo con los mismos personajes, pero podrían estar perfectamente separadas. Están puestas puestas junto a. ¿Eh? O sea, desde sus novelas no son en el fondo más que una yuxtaposición de escenas, donde la descripción del paisaje constituye un elemento decisivo. El paisaje. Es increíble. Yo he leído unos trozos de él y es que realmente te capta. Dices, qué bonito. Parece que estés viendo un cuadro. ¿Eh? Gracias a lo cual, el de Alicante entra en nuestra literatura con toda su luminosidad y fragancia. Me recuerdan mucho estas críticas a las que seguramente pintura se han hecho de su paisano valenciano Sorolla, el pintor Sorolla. Yo siempre he admirado en Sorolla, bajo mi punto de vista profano, la pincelada larga que tiene. Pincelada larga. Es decir, no te lo imaginas como ese pintor que va al detalle y va puliendo y va... No. Sorolla con el pincel a rasgo largo. Pero es que adivina tan perfectamente la luz de cada trazo, el matiz de cada trazo, que acaba haciendo una composición admirable, hasta de perfiles o rostros, en que logra inconfundiblemente que sepamos quién es que está perfecto. Está perfecto, pero luego te acercas al cuadro y dices, fíjate, oye, que hay una pincelada que le llega desde aquí hasta aquí. Pero es que está muy bien dada. Es que no desmerece nada. Es que precisamente fulano, el retratado, es así. Bueno, pues el transecto, no sé cómo se llama, no. Digamos, la versión literaria y la pictórica serían similares en Gabriel Miró, el alicantino, y en Sorolla, el valenciano. El elemento emotivo. Tú dirás, bueno, pero si este señor solo se ha dedicado a hacer escenas justapuestas y tal, no tendrá emoción, no tendrá corazón. Pues sí, lo tiene, el elemento emotivo. La atención de Miró no se detiene en la expresión de la belleza sensorial externa, el color, sabor, olor, etc. Movido por un sentimiento de honda simpatía hacia las cosas, hacia la creación, hacia todo, hacia las mieses, hacia los ribazos, hacia las barracas, hacia las personas, hacia el mar, las barcas, la playa, todo. Todo le tiene enamorado. Dice, se acerca a ellas con amor y las humaniza, transfiriéndoles su propia emoción. Típicas también de todas estas emociones, la más típica quizás sea la de la tristeza, que trasciende en toda su obra. Siempre hay una connotación de base de tristeza, prestándole un tono de dolorida y punzante melancolía. Sobre el estilo, la producción de Miró es realmente prodigiosa en la expresión de la belleza sensorial. Ahí es donde lo borda. Y su prosa, que es pulcra, limpia, nítida, cuidadosamente elaborada. Se nota que se lo ha currado, que eso no ha salido así de repente y sin esfuerzo. No. Elaborada. Alcanza casi el valor de auténtica poesía lírica, recordándonos a la poesía lírica
o la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. De hecho, veréis que muchos de sus críticos le comparan a Juan Ramón Jiménez en cuanto a prosa poética. Es decir, es una prosa tan limpia, tan nítida, tan sentida y tan colorida que realmente parece lírica, parece poesía. Con un estilo lento, es decir, Miró no es un estilo de río joven, cascadas preciosas, no. Lo suyo es de río ya lento, como cuando el Segura, el río de su zona, llega faltándole pocos kilómetros para llegar al mar. Y los que conocen bien la zona me estarán diciendo, profe, usted ya sabe lo que dice. ¿Sabe que el Segura cuando llega allí ya no le queda ni gota de agua? Bueno, ya lo sé, que las necesidades de la huerta son tan enormes que al pobre río lo han dejado seco. Pero vamos a hacer un alarde de imaginación y pongamos que en tiempos de Miró todavía el Segura llevaba agua en su momento tranquilo ya para entrar en el mar. Esa era su velocidad, ese era su modo, reposado, tranquilo, sin prisas. No tiene prisa por acabar el libro, no tiene prisa por terminar, porque está disfrutando en cada pincelada que da. Son pinceladas, disfruta y dice, lentos, tranquilos, disfrutad. No miréis a dónde vamos al final, no, disfrutad de esto. Dice, con un estilo lento y moroso. Oiga, no, tranquilo. Miró crea una prosa densa. ¡Wow! Verás cuando leamos un trocito o varios trocitos. Denso. Recargada de perfumes y de luces. En la que todos los sentidos hallan un penetrante halago. Una penetrante satisfacción. Las obras, dice, son relatos en los que la acción es casi un pretexto para la descripción de los diversos ambientes. Es decir, yo voy a describir. Y para que haya algo que liga todo, pues sí, te voy a narrar una historia. Pero lo más importante es cómo la describo. La descripción exige una base de narración, pero donde esa narración se queda en un segundo plano, muy lejos de la importancia y luminosidad de la descripción. El libro de Sigüenza, una novela, el libro de Sigüenza. No te dejes llevar porque Sigüenza es una ciudad de Guadalajara, sino porque aquí está como apellido de un personaje prácticamente autobiográfico. Es como una autobiografía de él, el libro de Sigüenza. Y otro libro, Años y leguas, sabes que leguas es una medida de distancia similar a los 5 kilómetros, pues dice Años y leguas. En esos dos libros son dos series, o sea, en realidad no es un libro al estilo usual y tradicional, sino que son como dos series de narraciones breves, basadas en recuerdos autobiográficos, y donde el paisaje alicantino desempeña un papel importantísimo. Otra obra importante, Nuestro Padre San Daniel, en 1921, y su continuación, el obispo leproso, constituyen todos ellos los dos, por lo que te aconsejo que si vas a leer alguno, empieces por el primero, Nuestro Padre San Daniel, y luego el obispo leproso, constituyen una larga novela situada en Oleza,
que es el seudónimo que da él, porque se entrevé enseguida, a su ciudad Orihuela, igual que Clarín llamaba Vetusta en la Clarenta a Oviedo. Su obra cumbre en Figuras de la Pasión, fíjate, su obra cumbre, la que más realmente se volcó, dice, es Figuras de la Pasión del Señor. Figuras de la Pasión del Señor. Sabéis que por toda España y también por lo tanto en el Mediterráneo, la Semana Santa es una auténtica fiesta, donde se mezcla todo. Según la región de España, por el norte se mezcla el silencio y el recogimiento, ¿eh? Y la sensación honda, con todos los misterios de la Semana Santa. Lo mismo que en Levante y en Andalucía, donde la primavera, la explosión de la primavera que se da ya en Semana Santa, impide esos sentimientos del norte, de León, de Valladolid, etcétera, Castilla, la Vieja. Y entonces la Semana Santa es una explosión de todo, de vida, de colorido. Y alguno dice, ¿y cómo se puede uno imaginar la muerte de Cristo con toda su angustia, rodeado de flores, de primavera y de vida? Bueno, litúrgicamente tampoco es descabellado, puesto que sabemos que la Pascua significaba un morir para un renacer, para un brotar, como el mismo Cristo dijo, de si el grano de trigo no muere, no florece. Entonces, en la región levantina se veía muy bien. Fíjate, las figuras posiblemente más bonitas o más afamadas de policromía en madera de las estatuas de la Pasión, de los pasos, llamados así, de Semana Santa, eran los de Salcillo, ese murciano, pero que además trabajó en su tierra y que son memorables y todavía admiradísimas aquellas estas. Bueno, pues estas figuras de la Pasión del Señor le movieron. Y mira que sí le movieron, porque estos acontecimientos religiosos, estos grandes misterios, se vivían muy intensamente en los internados de los jesuitas y de cualquier otra congregación. Y eso a un niño a corta edad, como él estaba allí en ese internado, le tuvo que calar muy hondo, y ser siempre unas escenas muy vivas en su cabeza y en su imaginación. Y aprovecha para hacer unas descripciones, unos relatos, como si él hubiera estado allí viviendo. Nos describe a Caifás, nos describe al buen ladrón, nos describe a la Magdalena, a la Virgen María, con una fuerza impresionante. Bueno, que en algunos momentos, por supuesto, tampoco se atiene mucho a la veracidad de los evangelios, sino que mete también su parte novelada. Es lógico. Él es un novelista, es un literato. Figuras de la Pasión del Señor. Colección de estampas bíblicas en las que se evoca con extraordinario lujo de color el paisaje ya no de su tierra, sino de Palestina, aunque lo más seguro es que él llevase los paisajes y los colores de su Alicante natal transportados a Palestina. Vamos, que he llegado hasta aquí y alguno dice, profe, ¿y para qué quiero más? Bueno, tú mismo, quizás oyendo la misma cosa dos veces, pero de forma diferente, de distintos autores, es un sustituto perfecto para el estudio, vamos, dicho así y por lo bajito, que te ahorras el estudiar. Estudiar sobre un mismo texto y sacar apuntes y repetirlo y memorizar y todo esto, a mí personalmente se me antojaba tedioso y horroroso. Sin embargo,
Si cogía y ese mismo texto lo buscaba en otro libro y lo leía, con las diferencias ya me resultaba interesante y me servía de memorización, de repetición necesaria para dejarte el contenido a punto de examen. Es lo que te propongo en el vídeo siguiente, donde veremos la descripción y el estudio que nos hace Arturo Ramoneda de Gabriel Miró. Yo creo que te va a gustar, y además te va a ahorrar el estudio. Hasta luego.